Primera cualidad de liderazgo, la humildad de un líder. Cuando pensamos en las grandes cualidades de los líderes, lo primero que se nos viene a la mente son rasgos como el carisma, la valentía y la visión. No esperarías ver la humildad en esta lista, pero deberías. Primero definamos qué es humildad. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Podría decirse también que la humildad es la ausencia de soberbia. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Saber quién soy y quién no soy. ¿Por qué es necesario ser un líder humilde? La humildad es un sello distintivo de un cristiano que verdaderamente está moldeando a Cristo en su vida y su liderazgo. Estamos llamados a la humildad como líderes cristianos. Jesús modeló esta humildad cuando dijo esto de sí mismo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Cuando Jesús dio su vida para servir a otros, el líder cristiano está llamado a servir de esta manera, también con humildad. Juan, refiriéndose a Jesús, dijo lo siguiente: Él debe de aumentar, pero yo debo disminuir. La investigación muestra la efectividad del liderazgo humilde. Los líderes humildes tienen más influencia, atraen a mejores personas y ganan más confianza, respeto y lealtad que aquellos que confían en el ego y el poder. Lo contrario de la humildad es el orgullo, y el orgullo siempre precede a una caída. Las escrituras son claras, nuestro orgullo y fortaleza no nos llevan a ninguna parte en nuestro liderazgo. Proverbios 16 dice esto sobre el orgullo. El orgullo va antes que la destrucción, y el espíritu altivo antes que la caída. El liderazgo es más peligroso cuando se deja de ser humilde, cuando el éxito llega al líder, cuando el líder comienza a prosperar, cuando el Señor concede el éxito cuando las cosas van mejor de lo planeado. El líder puede derivar fácilmente hacia el orgullo. David, el segundo rey de Israel y el hombre según el corazón de Dios, caminó humildemente con el Señor. Cuando David dirigió con un corazón puro y manos hábiles, el Señor le otorgó el éxito. Pero como el rey antes de él, Saúl, y el rey después de él, Usías, el orgullo corrompió el corazón de David. David dejó de caminar en humildad y comenzó a darle lugar al orgullo y a la soberbia. David observó a una mujer hermosa y la deseó para sí. Sentía merecer tanto a la mujer y esposa de Urías, y de esa forma tomó decisiones dignas de un rey malvado y soberbio. Planeó todo de una forma vil para que esto sucediera. Al principio de su vida, David le pidió humildemente a Dios que lo mantuviera a la sombra de sus alas, ya que estaba agradecido por la provisión del Señor de una cueva para su residencia. Pero en el techo del palacio, David confiaba en sí mismo, en lugar de su Dios. Cuando David era débil ante Dios, en realidad era fuerte, pero cuando se sintió fuerte, estaba muy débil. Si bien todos luchamos con orgullo, tal vez pueda afectar más a los líderes. Los líderes tienen la autoridad para tomar decisiones, la posición para influir en los demás y la oportunidad de pedirles tiempo y compromiso. C.S. Lewis llamó al orgullo el gran pecado, un pecado que vemos fácilmente en otros, pero que no podemos reconocer en nosotros mismos. Sin embargo, sabemos y hemos visto el impacto perjudicial del orgullo en un líder. Cuando un líder no puede caminar con humildad, el líder toma decisiones absolutamente tontas, empuja a la gente y se opone al Señor. Como líderes, tenemos la tentación de liderar con nuestro propio poder y fortaleza, y hacer de nosotros mismos el foco central de nuestro liderazgo. Tampoco podemos liderar con nuestras propias fuerzas, ni tenemos el poder por nuestra cuenta para poder liderar con humildad. Debemos buscar a Cristo, vivir y liderar en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo solos. Incluso nuestro intento de liderar con nuestras propias fuerzas se ilustra nuestro orgullo. La humildad en el liderazgo es ver a tu equipo como el equipo elegido por Dios para ti. Es poner su equipo primero y estar disponible para escuchar y cuidar cuando los tiempos son difíciles en su vida profesional o personal. El líder humilde acepta sus errores. Todos los líderes son humanos, lo que significa que todos cometen errores de vez en cuando. Cuando está dispuesto a compartir sus propios pasos en falso y errores, permite que otros se conecten con usted de una manera más profunda. La humildad es una cualidad que permite que otros vean tu humanidad. Ser humilde es reconocer que el liderazgo consiste en personas rotas que hacen un trabajo divino. Nuestro enfoque no debe de estar en nosotros, sino en Él. Los líderes humildes saben quiénes son y se comportan de manera coherente con ese conocimiento. También reconocen dónde hay margen para mejorar. La humildad solo se consigue en comunión con Jesús.
Es en ese lugar donde verdaderamente crecemos como líderes humildes. Si queremos crecer y practicar el liderazgo efectivo, debemos de tratar. Señor, te damos las gracias, Señor, por esta clase del día de hoy, Señor. Estamos pidiendo, Señor, que tú traigas, Señor, entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a los alumnos, Señor, de lo que se va a hablar acerca, Señor, de la humildad, acerca de lo que debemos de ser a pesar de ser líderes, Señor. Debemos ser eh, útiles, Señor. Debemos ser eh, humildes, Señor, como tú veniste aquí en la tierra y veniste, Señor, no para ser servidos, Señor, sino para servir. Ayúdanos a entender, Señor, que tú puedas, Señor, dar, Señor, sabiduría, Señor, a nuestro maestro, Señor, para que él pueda transmitir la clase del día de hoy, Señor. Te damos las gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. El líder, la personalidad del líder, lección 8 dice, Dios usa a personas muy diferentes, diferentes personalidades para el liderazgo. Nos va a usar de una manera, de otra, con nuestras diferentes formas de pensar, características físicas y diferentes formas de convivir, de comportarse. Todo Dios usa. Dios usa de maneras, nos usa a todos de maneras que a veces ni nos damos cuenta, pero Él nos usa para bendecir a otros. No hay una personalidad única que Dios use, o sea, no, nomás va a usar a estos, nomás a aquellos, ahorita vamos a ver diferentes personalidades. ¿A qué nos referimos con personalidades? Está la personalidad colérica, hay personas coléricas, hay personas sanguíneas, que vamos a ver ahorita algo de la definición, personas melancólicas y personas flemáticas, que son las cuatro características o cuatro personalidades de una persona que sobresalen, y Dios nos usa a todos de diferentes formas y maneras. Vemos por el primer ejemplo al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, vayan pensando y analizando qué personalidades son, porque les voy a preguntar al final. El apóstol Pablo era de tipo colérico. ¿Por qué colérico? Porque al apóstol Pablo le gustaba mandar. Era natural para él. Tenía que aprender y no ser tan duro e impositivo y amar a la gente. Le faltó la clase en su tiempo, pasada, cómo tratar a la gente. Entonces, Pablito, como estuvo, entendemos el trasfondo. Cada quien trae un trasfondo, pero llega Cristo y ese trasfondo tiene que transformarlo, tiene que moldearlo para, si tienes una personalidad que si bien Dios te va a usar, te puede usar con otra personalidad o con la misma que tienes y mejorar, transformar la que ya tienes, como el apóstol Pablo. Antes era colérico, ya al final de los tiempos, pues ya fue pues muy amoroso, muy paciente y hasta escribió, dictó las cartas paulinas, ¿sí? Entonces, vemos los trasfondos, pero en Cristo es para mejorar, para transformar tu personalidad. Vemos ahora el ejemplo del apóstol Pedro. Él era sanguíneo, arrebatado, impulsivo, de mecha corta. Actuaba antes, subrayen ahí, actuaba antes de pensar las cosas. ¿Quién es así? Y ya dijo Chepelita, levantó la mano o miró a alguien, o te algo preguntar a todos, sí, a los conectados también. Entonces, Pedrito, Dios lo transformó en una persona, en uno que alimentaba las ovejas, de ser iracundo, ser impulsivo, de mecha corta, a la yugular, se iba Pedrito, ¿se acuerdan de Malco? De volar, le mochó la oreja, ¿sí? De volar el espadazo y le mochó las orejas a muy reactivo, reaccionaba a la de ya. Sí, al segundo, no al minuto ni a la hora. Ese Pedrito. Vemos otro ejemplo al líder Moisés. El líder Moisés era de tendencia melancólica. ¿Qué quiere decir melancólica? Que Dios usó esta habilidad, porque melancólico es ser detallista, pensativo. Dios usó esta habilidad en el líder Moisés de ser un detallista y pensativo, venció su negativismo. ¿Por qué? Porque él no quería ir a salvar a su pueblo. De acuerdo en que se negaba, ponía pretextos que su tartamudeaba, pero Dios tiene una carta a su hermano Aarón, y así tiene una carta, como dicen, bajo la manga o un as ahí
a través de otras personas para ayudarle. Así tenía a Aarón para Moisés, o sea, no había pretexto. Transformó Dios su hablar, su negatividad en algo positivo, en algo bueno, y por eso él era de tendencia melancólica. Y vemos también el padre Abraham. Tenía muchos hijos, él era flemático, le gustaba llevarse bien con todos, él caime bien, él me llevo bien con todos, sí, pero, dice, pero esto lo llevó a tomar consigo a Lot en contra de lo que Dios le había dicho. El querer llevarte bien con todos, a veces vas a afectar a otros y desobedecer o no seguir instrucciones de tus jefes, de tus padres o de alguna persona en autoridad que está ahí contigo, a tu alrededor. Le pasó a Abraham, los hijos, llevarse bien con todos, pero lo quedan mal con los papás, por llevarse bien entre hermanos, o en el trabajo, por quedar bien, luego no comentan las cosas y al final hay cámaras o los jefes se dan cuenta. Entonces, el flemático todo, yo soy de la persona que debería de pensar que todos deben tener poquito de todo, pero hay una o dos que sobresalen. Entonces, Abrancito, el padre Abraham, era flemático, el caime bien, el sonrisas, o como quieran llamarle, el caerle bien a todos, él quería ser ¿cómo le llaman? El alma de la fiesta, el alma para agradar bien a todos, ayudar a todos, pero ¿qué creen? En contra de lo que Dios le había dicho, él se lleva a Lot. A Abraham, pero Abraham llegó a ser, aún de esta situación, llegó a ser el padre de la fe, el padre de multitudes. ¿Ok? Bueno, ahora yo les pregunto, vamos, antes de pasar a la siguiente, les dejo ahí la presentación, les pregunto, ¿empezamos con los conectados o los presenciales? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien de los presenciales que quiere decir su personalidad de acuerdo a estos cuatro ejemplos? ¿Alguien los conectados? No, bueno, vamos, conectados, si no ahorita yo. Ahorita vemos, ok. De los conectados, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Salma, Mayra, maestro, que ustedes digan, porque si no va a ser de adedazo, como dicen. Ya se la deben de saber. Sí, les digo, bueno, empiezo por mí, por acá dicen, yo soy entre flemático y también tengo algo de líder Moisés entre Abrancito y el tocallito. Sí, lo tengo yo, el maestro Moisés Martínez, sí, entre flemático y melancólico, ¿sí? No sé, maestro Jorge, sígale usted, maestro Jorge, una o dos que se identifique y luego vamos, quisiera que todos, ahí están en su cuadernillo para que los presenciales no se van a escapar, ¿eh? Vámonos rápido, está cortita la lección. Adelante. Bueno, yo creo que como Pablo, primero colérico, pero el Señor cambia, cambia la vida de uno y bueno, Así es. va puliendo, así, así es. Así es, va moldeando, nos va moldeando a todos de una cierta forma o manera. Ok, entonces, vamos a ver presenciales. ¿Quién dijo yo? Omar, Tani, a ver, alumno, maestro, por fe. Sanguíneo. Era Simón, ahora es Pedro, sanguíneo. Otro más como que ahí se asemeje, se le acerque, o nomás sanguíneo. De colérico. Usted está entre las dos P. La P de Pedro. Ah, bueno, yo digo ahorita reciente, porque si decimos lo anterior, bueno, si quieres dígalo rápido. Yo antes también era colérico, era muy enojón, muy iracundo, pero yo me transformé, cambió, entonces ya me identifico más con Abraham y con Moisés. Si quieren pueden decir el anterior, de los conectados, voy a elegir nomás a tres, no sé, si me dicen que no, lo han besado, que sigue. Salma, ¿ya tiene ahí quién, Salma? Si no, el que sigue, ¿sí? Salma, Sí, diga. melancólica sanguínea. Ah, muy bien, ok. A ver, la tía Iliana Ramírez, ¿ya tiene quién era antes y quién es ahorita? Así. También, sanguíneo, melancólica. Mm, ok. Entre Pedrito y ok. Muy bien. Y a ver, Wilerma, está por ahí, no la vi, ya me fue. Bueno, Mayra, pero Marta Reyes. Willerma me identifico con Moisés, melancólica y después con Abraham. Me gusta llevarle el bien a todo el mundo, pues. Ok, muy bien. Aunque eso luego nos mete en problemas.
A ver, por acá, Marta Reyes, alumna. Y Sí, luego Mayra. amén. Antes era sanguínea como Pedro y ahorita ya me identifico con Moisés, melancólica. Ok, muy bien. Vamos rapidín, Mayra, Ciudad Victoria, vámonos rápido. Sí, maestro, antes era tipo colérica como Pablo, pero ahora me identifico también melancólica como Moisés. Muy bien. Arilín de Salazar, ¿tiene ahí, rapidín? Profesor, yo me identifico con Moisés y Abraham, un poco de cada Ajá. uno. Marta Laura, rapidín, Marta Laura de... Marta Laura, yo Ajá. antes era como Pedro, arrebatada y melancólica, ahora me identifico con Abraham. Brancita, muy bien. A ver, Lorena Salazar de Venezuela, vámonos rápido. ¿Cómo todos están ahí? Ok, Lorena, si no, Pastor de Matamoros, Gualberto Gascón, nomás dígame los dos nombres, vámonos rápido. Colérico, melancólico. Ándele, gracias, Pastor, bendiciones. Irma González de Altamira. Lorena, Venezuela. Me identifico anteriormente con Pablo y ahorita con Abraham. Que era Pablita, usted es Abrancita. Ok, Irma, vámonos rápido, termino con usted, Irma. Yo con Pablo y con Moisés. Me faltó Iliana de Venezuela, vámonos rápido, Iliana. Bueno, Buenas ok, noches, vemos pastor. cómo. Bueno, yo antes me identificaba con Pedro, pero ahora me identifico con Moisés. Ok, esto callita. Rasgos de personalidad que vemos en los líderes de Dios. Fíjense, pongan atención, dice, ¿qué hacen cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, los desiertos? Nuestras actitudes ante la derrota determinan nuestro éxito. Subrayen eso, todos tenemos derrotas, pero lo que hacemos con ellas determina si vamos a ser buenos líderes o líderes fracasados o líderes mediocres o intento de líderes. Vamos a ver, algunos vencen la derrota. El que es un líder exitoso toma la responsabilidad, no se esconde, no le saca la vuelta. Un líder que va hacia el fracaso culpa a otros. Es tu culpa, por ti la regamos, por ti hicimos esto, nos salió todo mal. Dice, un líder exitoso aprende de cada error. El líder que va rumbo a la caída del fracaso repite el mismo error. El líder que vence la derrota sabe que los fracasos son parte del proceso. Subraya eso. Aprendemos de todas las cosas, buenas, no tan buenas. Un buen líder va a aprender de todo. Ni se va a quejar, ni va a juzgar, ni va a criticar, ni le va a echar la culpa a otros. Un buen líder tiene una actitud positiva, pero un mal líder no espera fracaso otra vez o está resignado a fracasos continuos. Un excelente líder sigue dispuesto a tomar riesgos, pero un líder que actúa incorrectamente se limita por fracasos del pasado. Y un buen líder piensa que algo no funcionó y persevera, pero un líder que va directo al fracaso rotundo piensa que él es un fracaso, él como persona, él como líder, y se rinde, tira la toalla. Aguas con eso, amados, aguas. Punto 2, un buen líder tiene fe, un líder exitoso, una persona que quiere ser líder según Dios debe tener fe en él. Esta fe será reflejada en una actitud positiva que le ayuda a cumplir una visión. Subrayen eso, ya vimos la semana pasada la visión. La falta de fe reflejará una vida, ministerio, servicio, subraya eso, y trabajo mediocre. Si te falta fe, te falta confianza, pon una flechita. Si te falta fe, te falta confianza. Si te falta confianza, te falta esperanza. Recuerda, si falta fe, junto con pegado, te falta esperanza y te falta confianza. Entonces, tu servicio va a ser a medias, como dice la elección, será algo mediocre. Punto 3, propósitos firmes en su vida. Por ahí que me ayude el pastor Gualberto de Matamoros, Timoteo 3:1.
propósitos firmes en su vida. Para ser líder, uno necesita tener deseos de superarse, deseos de hacer, ponle ahí una flechita, deseos de hacer bien las cosas, deseo de cumplir, deseo de arriesgarse. Porque el que no se arriesga, ¿no qué? No lo logra, no gana, no lo consigue. Póngale ahí, de mí se van a acordar, porque no todo viene en su cuadernillo, amados alumnos, ¿ok? Dice, lo que unos pueden ver como ambición, por ejemplo, dice en 1 Timoteo 3:1, adelante, Pastor Gualberto Gascón. Vemos ahí el ejemplo de Abraham. A ver, si no, aquí, alumno Carlos Toral, va uno fuerte, grítela. Bien, según anhela obispado, buena obra desea. Así es. Habla del deseo, del anhelo de cumplir, de llegar a obtenerlo, de lograrlo, no de rendirse antes de empezar, no de tirar la toalla o de soltarse a llorar antes de intentarlo, antes de dar el primer paso. Eso no es un buen líder, esa persona va directo a fracasar, ¿sí? Hay que intentarlo. ¿Cuántas veces? No sé, las que sean necesarias para que lo logres. Tú mismo te animas y animas a tu equipo. Dice, por ejemplo, Abraham salió del lugar en que estaba creyendo que Dios le llevaría a un lugar mejor. Él salió porque le creyó a Dios. Créale a Dios en ese proyecto, en ese objetivo que tiene, en ese anhelo, en ese plan. Créale, Imelda, créale a Dios, creámosle a Dios, Omar, en ese plan, en ese proyecto que Él tiene para nuestras vidas. ¿Lo crees? Lo hará. Si no lo crees, hay duda, y si hay duda, la duda mata la fe. ¿Sí? Anótenle, por favor. Dice, él salió porque le creyó a Dios, subrayen eso, que quería bendecirlo. Este deseo debe ser dirigido hacia el servicio, ¿ok? Dice, y punto número 4, todo líder, buen líder exitoso, una de las personalidades, la cuarta personalidad de líder es que tiene autodisciplina. La primera batalla que debe ganar un líder es consigo mismo, la victoria sobre sí mismo, ganarle al yo, ganarle a sus apetitos, a las cuestiones incorrectas, o a situaciones que después ya te están ahogando o te están ahorcando, pero tú eres el que tienes que decidir, esto no, esto sí, esto me ayuda, esto me bendice, esto me pone traba, esta situación me está minando en mi fe. Entonces tú decides como líder, tú decides. Una persona que no puede dirigirse a sí misma, ¿cómo puede dirigir a otros si no tienes autocontrol en ti, autodisciplina? Entonces dice aquí, subrayen eso, autodisciplina es también la habilidad de soportar el proceso. En la autodisciplina voy a soportar, voy a aguantar las pruebas, los embates, los desaires. Por eso aquí los Pedrito como que, a ver, esa es batalla ahí. Un líder Pedrito, no digo que esté mal, no me malentiendan. Todos necesitamos poquito de los 4, ¿va? Pero si tienes un 60 de Pedrito, necesitas tener más de Moisésito y de Abrancito para sopesar, equilibrar a Pedrito, hablando de la personalidad. Entonces, es importante porque en el proceso nos va a llover. Nos van a dar, dirían por ahí, con todo, sí, vamos a aprender, pero nos va a doler porque te va a haber sacrificio, y vas a madurar. No nos gusta el sacrificio, pero vamos a aprender. Hoy por hoy yo les puedo preguntar, ¿son los mismos desde que eran aquí a la iglesia? Matrimonio aquí presente, ahí atrás. Amén. Aguantan más cosas, ¿va? Venga. ¿Qué hago mi esposa y yo? ¿Qué hacemos cuando hay situaciones aquí o fuera de la iglesia o en la familia? Le digo, amor, vamos a blindarnos, Espíritu Santo, blíndanos, como dice nuestro director, para que se resbale. No, que entre por aquí, ni lo piensas tanto y lo desechas. Que no baje el corazón, porque bajando ya me dolió, ya me hicieron, no va la mía y la venganza es la mía. No, es de Jehová. ¿Sí? Aguas con eso. Entonces, autodisciplina, tú determina a no quedarte con los dartazos que vienen, sino regresarlos. Sea una esponja y regrésalos, porque si no, después te vas a desquitar con el mismo equipo y vas a andar iracundo, vas a andar bien Pedrito al 1000%, vas a andar bien Pablito al 10,000 o 1,000,000%,
y las cosas vas a andar echando humo. Dice perseverancia. Otra de la personalidad del líder es que es perseverante. Subrayen esto, es la habilidad de seguir adelante, aunque la recompensa no sea inmediata. Ponle ahí, no, hay que perseverar, pero ¿cuánto tiempo? Dios sabe, Dios tiene el control del tiempo, el tiempo Kairos, que vimos al principio de las lecciones. Dios sabe cuándo. Hay que tener hombros de líder y mujeres, hombreras de lideresa. ¿Sí? Hombros, ¿por qué hombros? Para aguantar los embates, para aguantar los dardazos, para aguantar los flechazos, para aguantar los golpes de desaire, de desánimo, de que dijeron que iban a cumplir y no cumplieron, que se comprometió tal persona y a la mera hora te falló. Aguanta, 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 no es ella, no es él. Aprendemos a tener plan B, A, B y C. La verdad, para esas personitas que lo fallan de una u otra manera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí está, maestra. Dice hombros para aguantar, para el embate, o sea, hablar de hombros, gracias, hablar de hombros de un escudo. Dice, la mayoría de los talentos son, subrayen eso, hasta cierto punto dones. En contraste, el carácter bondadoso no nos es dado. Tenemos que construirlo, parte por parte, por medio del pensamiento, la decisión, el valor, subraya eso. Tenemos que construir un carácter bondadoso. A nadie, porque venimos de un mundo perverso, degenerado, hostil, de ganar, de avasallar, de aplastar. Venimos del mundo de Caín, del mundo de los malvados. Venimos a Cristo, que es todo techado de bondad y amor y misericordia. Nos va cambiando, transformando, pero no puedes llevar a tu liderazgo el enojo, la ira. Eso es el pasado. Deja el pasado en el pasado. Actúa en el presente para que tu futuro sea proyectado como buen líder y tú encaminado por el Espíritu Santo. Subraya eso. La decisión, el valor y la determinación son los amiguitos que tienes que tener en tu liderazgo. Determina a ser un buen líder, determina, crea valor, auméntale, edifícale, palabra, oración, métele boa, dice valor, ponle boa. ¿Y qué es la boa? Porque estamos hablando de liderazgo cristiano, no liderazgo del mundial, no liderazgo de afuera, no. Entonces, meterle valor, agregarle valor es la BOA, Biblia, oración, ayuno. Nada de que, valor, pues ¿cuántos pesos? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto voy a ganar? Eso es allá afuera. Aquí nuestra ganancia es en la eternidad con Jesucristo. Amén. Ok, y tener una vida equilibrada, necesitamos también evitar los excesos. Si tú ya te consideras una persona que sabes que hay algo en ti que no te ayuda, pues trabaja sobre eso. Trabaja. No quiero mencionar porque hay actitudes, reacciones o comportamientos que no nos ayudan a los que estamos presencialmente y a los que estamos conectados, pero tú mejor que nadie sabes qué es. Entonces trabaja. Si tienes un porcentaje mayor de Pedrito, si tienes un 80, bájale al 60. Si tienes un porcentaje mayor de Pablito, ya saben que Pablito y Pedrito son una bomba. Imaginen 100 de Pablito y 100 de Pedrito, ¡pum! Es la tercera guerra mundial. Mejor bájale porcentaje a Pablito y a Pedrito. Métele más cristomicina, dirían por ahí, a Cristo. Hablando de las personalidades, métele más de Abrancito y de Moisésito para equilibrar. Amén. Amén. Ok, entonces una vida equilibrada. Y terminamos, ¿sí? Dice aquí, vamos a leer los conectados para, ahora me dicen los conectados. Yo también quiero leer, ¿no? Ok, los conectados a la cuenta de 3 y si no, los 1, 2, 3. La personalidad líder se forma en la intimidad con Dios. Más que carisma exterior, lo que sostiene su liderazgo es un carácter transformado por la obediencia y la humildad. La obediencia, hasta les puse color ahí. Carácter transformado por la obediencia y la humildad. Humildad, subrayen. Muy bien, adelante maestro Jorge Bautista. Adelante, la verdad. Un carácter, sea como sea, Dios tiene que transformar tu carácter. ¿Ya tienes privilegios, maestro? Adelante. Lo tiene porque si no lo ha transformado, entonces quiere decir que
no has cambiado. Sigues igual, sigues en el pasado. Entonces, no vivas en el pasado, vive en el presente y proyecta tu liderazgo hacia el futuro. Amén. Con Jesucristo. Adelante, maestro Jorge. Bendiciones. Ok. El día de hoy vamos a ver la lección 15 y 16, la ley de la victoria y la ley de la inercia. Ok. En la ley de la victoria está representado Josías y en la ley de la inercia, que está más acá abajo, tenemos a Salomón, la ley de la inercia. Bueno, hay que entender bien, o sea, el concepto de qué está hablando acerca de la ley de la victoria, ¿sí? Para poder aplicarla en la clase, en la lección que ustedes van a desarrollar. La ley de la victoria, Josías en Segunda de Crónicas 34 al 35, en esos capítulos podemos ver reflejado de qué trató Josías. Los líderes se encuentran la forma de que el equipo siempre gane o gane. El abuelo y el padre de Josías fueron reyes horribles, idólatras. La nación estaba estancada y en un estado de estupor espiritual. Mas, sin embargo, Josías vivió de una forma diferente. Dice Josías, tuvo que romper ese ciclo de fracaso, de pecado y de derrota dentro de su familia. ¿Sí? Ese era lo que él vivía. ¿Sí? Mas, sin embargo, cuando él estuvo, dice, la verdadera clave de sus problemas sociales era de carácter espiritual, ¿sí? Determinó reformar a Israel y a liberar a su país de la idolatría de Asiria, y sí, o sea que tenían ellos este problema de idolatría. Dice, mientras se ocupaba de su trabajo, los equipos descubrieron una copia del libro de la ley, ¿sí? Josías inmediatamente hizo que lo leyeran en voz alta y luego lo reunió a todo el pueblo y el libro fue leído y a todos, lo cual condujo a un arrepentimiento masivo por lo que ellos descubrieron. Esta considerable tarea se convirtió en la oportunidad de alcanzar la victoria más adelante. Ni antes ni después hubo un rey, dice, como él, que se volvió al Señor y dirigió a su pueblo a una renovación. En Segunda de Reyes 23-25, ahí lo podemos leer. ¿Sí? ¿Ok? Josías lo dirigió a entregar su vida al pacto. La renovación se generalizó según se registran en las escrituras. Dice, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió, ¿sí? Fue un buen rey, Josías, dice, Segunda de Crónicas 34-35. ¿Cuáles son las observaciones de esta ley? La victoria fue un desafío para Josías porque demasiados obstáculos estaban en su camino. Su abuelo y su padre habían sido grandes fracasos como reyes, ¿sí? El pueblo en su tiempo nunca había experimentado la bendición de Dios a la renovación espiritual. Nunca había visto jamás un rey que modelara obediencia. La mediocridad gobernaba en estos días. El templo estaba en ruinas y no había expectativas de que sería restaurado. El pueblo pensó que una solución pacífica resolvería su problema. Josías era tan solo un niño cuando fue llevado como rey, dice, durante la primera década de su reinado. Una frase aquí dice, el líder no se enfoca en los obstáculos, sino el propósito que Dios le dio. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre Josías y sus antecesores, su padre y su abuelo. Vayamos en la parte de la izquierda. Yo espero que estén viendo bien, o sea, en que esté bien el zoom, y si no, le doy más grande, ¿sí? ¿Ok? Dice, la oportunidad de Josías vino porque él fue modelo de líder entregado y eficaz. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas. Tómenle screen, tómenle foto, ¿sí? Esto hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar de Dios, ¿sí? El Dios de David, su padre, ¿ok? Punto 2. Él tenía hambre por el cambio y la renovación. Y dice, y derribaron de él los altares de los Baales y hizo pedazos las imágenes del sol, las esculturas y estatuas fundidas y todo lo esparció, dice, lo hizo polvo. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 34
del 4 al 7. En tercer punto, él inició reformas que posibilitaron el progreso. Todos estos puntos podemos aplicarlo a nuestra clase si es que se adecua, y si no, son puntos claves que podemos tomar, ¿sí? El inicio, ¿qué inicio? Reformó, ¿sí? Esa reforma posibilitaron el progreso, ¿sí? A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán y a Masías y a Juan para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Él estaba enfocado en agradar al Señor. Él entendió en el punto 4, él entendió los asuntos básicos que traían la victoria. En segunda de Crónicas 34, del 14 al 21, dice, al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Elías halló el libro de la ley que Jehová dada por el medio de Moisés, y Safán lo llevó al rey, y leyó a Safán el delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras del rey, rasgó sus vestiduras, ¿sí? Ahí lo podemos ver en segunda de Crónicas 34, del 14 al 21. ¿De qué está hablando? Acerca de un libro, o sea, del libro, o sea, parte de la Biblia, ¿sí? Y parte de lo que él decía, y que desconocían lo que el Señor le estaba hablando, ¿sí? Dice, se esforzó en terminar la obra, ¿sí? En segunda de Crónicas 34, 22 al 33, dice, e hizo todo lo que los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová. Él como rey tuvo un buen ejemplo y hizo lo propio para que estuviera agradando al Señor. Bueno, vamos a ver qué personajes pueden, a ver, ¿alcanza a ver la presentación? ¿No? ¿Sí? La ley de la victoria. Aquí están los ejemplos. Tómale screen, o sea, es una propuesta, ¿eh? La ley de la victoria, pueden poner a Moisés por su perseverancia hasta la victoria, en Éxodo 14. Pueden poner a David, la confianza y enfoque hacia la meta. Siempre estuvo enfocado, ¿sí? Lo podemos ver en 1 Samuel 17. También podemos poner acerca de la ley de la victoria a Nehemías. Él tuvo determinación y trabajó en equipo en Nehemías 4. Ahí lo podemos ver. Josué, estrategia y obediencia en Josué número 6. ¿Ok? Bueno, vayamos a ver, permítame un segundo. Ahora cómo me regreso. ¿Sí? Y ya está. ¿Ok? Vamos a ver la ley de la inercia. ¿Sí? Salomón. De aquí estamos hablando de Salomón. Él tenía todo por ser un buen rey, porque prácticamente le dejó todo servido a su papá. ¿Sí? El rey David hizo varias cosas para que su hijo fuera un rey, un buen rey, mas sin embargo fue un buen rey hasta cierto punto. Pero bueno, aquí vamos a analizar la inercia, ¿sí? La inercia es el mejor amigo de un líder. Él aprovechó todo lo que su padre hizo para poder continuar siendo un buen rey. Dice, aunque Salomón poseía tanto grandes riquezas como sabiduría al comenzar su monarquía, su mejor amigo fue el impulso que su padre le había dejado durante su reinado. Dice que, ¿de qué se aprovechó él? Bueno, tuvo amigos, o sea, el rey David fue amigo de muchos reyes. Dice, el impulso en el caso de Salomón fue debido a que el reino estaba bien encauzado y orientado por su padre, el rey David, por lo que él no partió con resultados negativos, al contrario, ¿sí? Lo contrario que vimos en la lección pasada acerca de Josías, ¿sí? Esto fue contrario, ¿sí? Su padre David, actuó muy bien, hizo lo propio para que su hijo no batallara tanto, ¿sí? Dice que por lo que no partió con resultados negativos, ya que su padre era muy apreciado por el pueblo, ¿sí? En 40 años como rey David había creado un gran impulso para su hijo, ¿sí? De eso se trata de la inercia, ¿sí? ¿Ok? Israel se había hecho conocer como un gran fuerza militar, ¿sí?
Ellos tenían respeto de otros reyes, ¿sí? El pueblo había visto al rey que amaba a Dios y que amaba la justicia. Él ya había reunido la madera para construir el templo, ¿sí? Tenía suficientes fondos para que Salomón y su nuevo gobierno. Este impulsó que hizo que el reinado la reina Saba, visitara a Salomón en los primeros años de su monarquía. Salomón aprovechó esto al máximo y pidió a Dios sabiduría para continuar dirigiendo al pueblo con discreción y mantener el impulso. ¿Sí? Ok. Salomón ahora como líder aprovecha las relaciones de su padre, sobre todo para la construcción del templo. ¿Sí? Un líder no debe de distraerse del objetivo al que está encomendado. Salomón como rey tenía un objetivo que era gobernar a su pueblo y construir el templo. Esa era la encomienda que tenía, dice. Cuando pierdes de vista el objetivo es fácil extraviarte y llevar a los demás a un camino equivocado. Las consecuencias las sufren todos. El líder mantiene el impulso espiritual. El líder que mantiene el impulso espiritual puede impactar generaciones, que fue el caso de Pablo. Pablo tenía un impulso, hizo varias cosas bien, ¿sí? Impactó hasta la fecha, impactó a generaciones, ¿sí? Ok. Bueno, vayamos a la parte izquierda, a ver si se alcanza a ver, y si no, hágame seña que no se ve bien, le subo, ok. Bueno, vayamos. Dice, observación de nuestra ley. ¿Por qué Salomón experimentó el impulso? Porque David había sido exitoso antes que él. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre quién? Sobre David, el padre de Salomón. ¿Sí? En 1 Samuel 16 al 13. ¿Por qué David le había dejado? Dice, porque David le había dejado los recursos y el consejo que necesitaba para ganar. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, dice diciendo, yo sigo el camino que todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Ese fue el consejo que le dio su padre en 1 Reyes 21:3. El punto 3, David había preparado para victorias tempranas, ¿sí? Dice la construcción del templo. Entonces, Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no puede edificar casa en el nombre, al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon. Él se aprovechó prácticamente de las amistades de su padre para sacar ventaja. Dice, entonces, dice, y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que mandas a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. En 1 Reyes 5, del 1 al 8. Ahí, o sea, está hablando acerca de cómo aprovechó las amistades de su padre. Dice otro punto, porque David le había bendecido y apoyado públicamente. El rey le dijo, tomad con vosotros los siervos como vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Gibón. ¿Sí? Ok. En Primera de Reyes 33 al 34. En el punto 5, porque por sobre todas las cosas Salomón mismo había pedido humildad y sabiduría para liderar. Y Salomón dijo, ahora pues Jehová, Dios mío, tú has puesto en mi vida a tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Da pues a tu siervo corazón entendido. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 3, del 6 al 10. ¿Ok? ¿Qué otro punto tuvo a favor Salomón? Son varios, porque Salomón tomó algunas decisiones sabias al principio que le ganaron credibilidad. ¿Sí? En el punto 7, porque Salomón aprovechó al máximo la posición que tenía con otros líderes nacionales. ¿Sí? De eso se ocupó él, o sea, de las amistades que tenía. Porque desde temprano Salomón se rodeó de asociados sabios. Tenía Salomón, dice, 12 gobernadores sobre todo Israel. Él no gobernaba solo, él supo delegar, lo cual les mantenía al rey y a su casa, ¿sí?
ellos mantenían al rey y a su casa. Estos 12 reyes, 12 gobernadores, perdón, mantenían al rey y a su casa, y cada uno estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año, en Primera de Reyes, del 4 al 7. Como ustedes verán, esta es la ley de la inercia de lo que se aprovechó Salomón y lo hizo bien, ¿sí? Ahora, ¿qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia que podamos aplicar nosotros a esta ley en las tareas? La ley de la inercia. Podemos ver a Nehemías también, ¿sí? Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? Impulsó para reconstruir Jerusalén, en Nehemías 2:6. Dice aquí en el versículo de Nehemías 2:17, edifiquemos y no seamos más afrenta. Él hizo el impulso que llevaba a él, hizo que el pueblo, saber motivar al pueblo para que ellos siguieran lo que él tenía, o sea, como propósito, edificar las murallas que habían sido derribadas. En Josué también podemos aplicar la ley de la inercia. El impulso hacia la tierra prometida, Josué 1:6, ¿sí? Dice, el movimiento continuo, una victoria sobre otra, crea un impulso espiritual que conduce al cumplimiento de la promesa, ¿sí? Eso fue lo que hizo Josué. Él era una persona un dirigente, un líder que dirigía bien a su pueblo. No se quedaba sentado, sino que él impulsaba a su propio pueblo hacia la tierra prometida. Otro ejemplo, David, el impulso del valor en 1 Samuel 17. Cuando él venció, dice, todo el ejército cobró ánimo y persiguió a los filisteos. Pero antes de que llegara David, eran unos miedosos, no querían enfrentar a Goliat. De eso está hablando aquí, ¿sí? Que él tuvo un impulso, él impulsó al ejército para que persiguieran a los filisteos, ahora sí se armaron de valor, ¿ok? A Pablo, el impulso misionero, en Hechos 13 en adelante, ahí podemos ver varios ejemplos, o sea, de lo que hizo Pablo. Cada ciudad que visitaba, Antioquía, Éfeso, Filipo y Corintio, era un nuevo punto de impulso para el evangelio. Él fue lo que usó como la ley de la inercia. Él aprovechó el impulso que él traía y la misma iglesia fue desarrollada en estos lugares. ¿Ok? Espero que haya sido de utilidad. Tómele foto, tómele screen y Dios los bendiga y que les vaya bien en la clase. ¿Ok? Bendiciones. Adelante, adelante, Mayra. Gracias. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, gracias le damos, Padre, gracias por este día, gracias también por esta clase, Padre, que recibimos. Pedimos, Padre, que sea usted, Señor, quien la guarde en nuestro corazón, Padre, y que podamos poner en práctica lo aprendido, Padre. También pedimos que bendiga a mis hermanos, Padre, a los maestros, cuídalos y guárdalos a cada uno en sus hogares, Padre. Bendícenos a todos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios los